Que Dios les bendiga. Reciba un momentito su asiento. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias le doy al Señor el poder estar aquí compartiendo, amén. Y bueno, me siento en esta noche, amén, la verdad honrado por el Señor de poder traer su palabra, amén. Su palabra es bendita, bendito sea el nombre del Señor, que Dios les bendiga. Escuchaba al hermano, amén, que cuando quizás le toca coordinar, le toca predicar, vio que quizás uno tiembla, vio, Cristo vive. Y eso quizás, hermano, en la vida de alguien que quizás quiera hacer la voluntad del Señor, eso no se va. Cristo vive y a su nombre. Sabe que sucede muchas veces que cuando nos toca predicar, parece ser que es la primera vez que vamos a subir a este lugar, hermano. Cristo vive y a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor, que Dios les bendiga. Agradezco al Señor, amén, por todo. Si bien he pasado por la oportunidad, pero no quiero mezclar el mensaje, amén, con la gratitud. Cristo vive. Veo que dice el Señor que la abundancia del corazón habla la boca. Cristo vive, así que agradezco al Señor. Bueno, el pastor Fernando, amén, siempre quizá ha habido un gran aprecio, amén. Quizá nosotros servíamos juntos allí en Neuquén, amén, junto a la pastora Carmen y junto al pastor Fernando, amén. Quizá lo he dicho en algún otro momento, pero éramos compañeros allí, amén, de trabajo. Bendito sea el nombre del Señor, trabajábamos juntos en la obra del Señor, Cristo vive, amén. Y bueno, el Señor lo llamó a la obra para este lado y a mí me llamó para el otro lado. Cristo vive y a su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. La verdad que también me gozo en el Señor porque bueno, también he aprendido mucho con ellos, amén. También he aprendido mucho, hermano. Cristo vive. Bendito sea el nombre del Señor. La verdad que es lindo, hermano, poder aprender, ¿vio? Cristo vive. Porque aquí en el Evangelio nadie se la sabe toda, hermano. Cristo vive y a su nombre. Estamos aprendiendo. Cristo vive y vamos a aprender hasta el día que el Señor nos levante. Cristo vive para siempre y a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios les bendiga. Y la verdad que me siento gozoso en el Señor de poder compartir junto a Él en esta noche también. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo. Amén. Quizá el Señor ha levantado un obrero aquí. Quizá un tiempito más levante otro obrero por otro lado. Amén. Cristo vive y a su nombre. ¿Sabe el Señor qué va a hacer con su siervo? Amén. Cristo vive para siempre y a su nombre. Lo lindo de esto, hermano, que el Señor va respaldando su obra. Cristo vive para siempre, amén. Y lo mantiene firme a su siervo predicando lo que Él lo llamó a predicar. Cristo vive y a su nombre. Qué lindo que es, hermano, cuando no vendemos el mensaje, ¿vio? Sino que predicamos lo que el Señor nos ha llamado a predicar. Cristo vive y a su nombre. Vamos a ir a la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir allí al libro de Daniel. Bendito sea el nombre del Señor. Libro de Daniel, capítulo 12. Búsquelo tranquilo allí. Y cuando lo encuentre se va poniendo de pies. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios le bendiga en esta noche. Libro de Daniel, capítulo 12. Amén. Si lo ha encontrado, vamos a compartir este mensaje. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Estaba sentado allí, hermano, y venía a mi corazón. Amén. Daniel capítulo 12. Cristo vive. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a compartir este mensaje. Amén. Si lo ha encontrado, lo vamos a hacer en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lleva por título El tiempo del fin. Y dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente, hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo aquel que se halle inscripto en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento,
y los que enseñan la justicia a la multitud como estrella a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y yo, Daniel, miré y he aquí dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impiamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Amén. Hasta allí le vamos a dar lectura. Damos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Reciba su asiento. Alabado sea el nombre del Señor. Qué maravilloso, hermano, es conocer, amén, a este Dios bendito, el cual un día tuvo misericordia de nuestras vidas, amén, y nos ha mostrado este camino maravilloso, este camino de salvación, de esperanza que tenemos. Cristo vive. Bendito sea el nombre del Señor. Y qué lindo que es cuando meditamos en su palabra, amén, y podemos entender también los tiempos en los cuales vivimos. Tiempos peligrosos, tiempos difíciles, amén, tiempos donde también, hermano, nosotros quizás como pueblo de Dios debemos meditar, ¿vio? Cristo vive. Siempre quizás nosotros decimos: Cristo viene. Alabado sea el nombre del Señor. Y muchas veces vemos lejos, ¿vio? Cristo vive. O quizás podemos ver lejos la venida del Señor, quizás porque somos jóvenes, amén, o quizás porque bendito sea el nombre del Señor, todavía quizás tenemos una vida por delante. Cristo vive. Pero sin embargo el Señor nos habla, hermano, que hay un tiempo determinado, un tiempo en el cual el Señor predestinó. Cristo vive. Un tiempo, hermano, en el cual, amén, llegará a su fin. Cristo vive. Llegará el fin y el cumplimiento bendito de la palabra de Dios. Amén. Cristo vive para siempre. Santo es el nombre del Señor. Y estas son las cosas que el Señor le revelaba a Daniel en aquellos días. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que era para el tiempo del fin. Bendito sea el nombre del Señor. El tiempo del fin, hermano, siempre lo hemos escuchado, quizá que está cerca, ¿vio? Está a las puertas, de que el fin se acerca, de que Cristo viene. Bendito sea el nombre del Señor, que Dios les bendiga. Y muchas veces nosotros, hermano, quizás, amén, parece ser que es algo repetitivo, es algo que quizás, amén, porque quizás alguien lo repite, quizás el otro lo repite, pero hermano, a medida que vamos transitando nos vamos dando cuenta que las señales del Señor están a la vista, ¿vio? Cristo vive y a su nombre. Y que este Dios poderoso, hermano, amén, esta revelación grande, tremenda que le dio a Daniel, era para estos tiempos. Cristo vive. Estos tiempos finales, estos tiempos en los cuales nosotros vivimos hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo vive. Estos tiempos, hermano, donde quizás vemos las señales cumplidas. Amén. Vemos la señal, hermano, las señales, diversas señales que el Señor ha dejado, ¿vio? Cristo vive. Una de ellas, la maldad, cómo se ha multiplicado, ¿vio? Cristo vive. La maldad, hermano, amén, ha llegado quizás a tal punto, amén, de que vemos quizás, hermano, quizás no es noticia hoy cuántas cosas ocurren en el mundo, ¿vio? Cristo vive. Y eso, hermano, nosotros quizás vemos en los canales de noticias como algo, amén, ya natural, por así decirlo. Cristo vive. Amén, cuántas maldades ocurren, cuántas cosas ocurren. Amén, Cristo vive para siempre y a su nombre.
Y vemos, hermanos, las señales en todo tiempo. Cristo vive. Bendito sea el nombre del Señor. Y una de las cosas, hermano, que también debemos entender de que aún los canales de noticias no es que pasen todas las noticias del mundo entero. Cristo vive y es su nombre. Pasan quizás lo que ellos, hermanos, quieren o determinan. Cristo vive. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros quizás cuando vivíamos allí en el barrio Confluencia, bendito sea el nombre del Señor, junto a mi esposa, quizás veíamos cuántos chicos quizás, hermanos, perdían su vida allí, quizás en el medio de la violencia. Cristo vive. Y no era que quizás la pasaban por las noticias, ¿vio? Cristo vive. Alabado sea el nombre del Señor. Quizás nadie se enteraría, pero la violencia estaba allí, hermano. Cristo vive para siempre y es su nombre. Y qué tremendo que es cuando vemos, hermano, las señales que el Señor nos ha dejado. La maldad se multiplicará, habrán guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia. Amén. Y sería solo principio de dolores, como también el Señor nos habla quizá en otros versículos bíblicos. Cristo vive. Y dejó también señales, hermano, en el cielo. Amén. También ha dejado señales el Señor. Bendito sea el nombre del Señor a través de la ciencia. Cristo vive para siempre. La ciencia, hermano, nos supera. Cristo vive. Alabado sea el nombre del Señor. La ciencia, hermano, es algo terrible cómo ha avanzado en estos tiempos. Cristo vive. De quizá, hermano, de que yo quizás tengo noción, amén, quizás de a poquito hemos ido viendo, quizás cada uno de nosotros, cómo la ciencia, hermano, va superando aún al hombre. Cristo vive. Amén, lo va superando quizás, amén, en diversas cosas. Cristo vive. Bendito sea el nombre del Señor. Antes quizás en un trabajo, hermano, amén, se ocupaban muchísimos obreros. Cristo vive, donde quizás iban a desarrollar un trabajo. Cristo vive. Hoy quizás viene una máquina, hermano, y reemplaza al hombre. Cristo vive. Y reemplaza a 2 o 3 quizás personas juntas. Cristo vive y es su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Lo vemos a través quizás de la tecnología, cómo ha crecido. Bendito sea el nombre del Señor. Antes yo recuerdo cuando éramos niños, hermano, quizás con mis hermanos no teníamos ni siquiera luz donde vivíamos. Cristo vive. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y quizás, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Donde vivíamos, hermano, eran muy pocos los que tenían luz allí. Cristo vive. Quizá era el barrio que más había crecido, el más viejo. Vio, Cristo vive para siempre. Después el resto no había luz, no había agua, no había gas. Cristo vive. No había, hermano. Cristo vive. Alabado sea el nombre del Señor. Quizás yo recuerdo, hermano, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Cómo la ciencia quizás de a poquito ha ido aumentando, ¿vio? Y esto no es casualidad, hermano. Cristo vive para siempre. Esto es que el fin se acerca. Bendito sea el nombre del Señor. El fin se acerca. Cristo viene, hermano, a pasos agigantados a esta tierra. Cristo vive. Alabado sea el nombre del Señor. Santo es el que vive. Hoy, hermano, amén. Cuántas cosas quizás, amén, han avanzado de una manera tremenda, ¿vio? Quizás en el lapso de corto tiempo, quizás de un par de años, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos el avance de la ciencia. Otra señal clave para los últimos tiempos. Cristo vive para siempre y es su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Esta señal, hermano, que también, amén, quizá nos marca que el tiempo del fin está a la puerta, hermano. Cristo vive para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y nosotros debemos entender, pueblo amado del Señor, de que Cristo viene pronto. Cristo vive. De que no es tiempo quizás de, amén, quizás relajarnos, por así decirlo, sino caminar en el Señor, hermano, con firmeza, con la ayuda de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy estamos en ese tiempo donde también el Señor dijo, amén, que habrán señales. Cristo vive. Como quizás, hermano, hoy las almas corren de aquí para allá. Cristo vive. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios les bendiga. Como, hermano, hoy, amén, muchos corren de aquí para allá. Bendito sea el nombre del Señor. También esto es una señal, hermano. Cristo vive. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, ¿cuántos apóstatas en estos últimos tiempos se han levantado también? Cristo vive. Eso también es una señal de los últimos tiempos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la palabra del Señor también nos enseña que en los últimos tiempos se levantarán maestros bajo sus propias concupiscencias. Cristo vive. Que apartarán de la verdad el oído, dice. Cristo vive. Y los guiarán, hermano, y los llevarán a las fábulas. Cristo vive. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios les bendiga. Los llevarán a las fábulas. Alabado sea el nombre del Señor. Santo es el que vive. Y qué tremendo que es esto, hermano. Pero esta es una gran realidad. Esto es algo que está ocurriendo. Cristo vive. Bendito sea el nombre del Señor.
Pero dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y dice que el Señor les da vida eterna. Cristo vive para siempre. Hermano, nunca esté en nosotros el desalentarnos cuando veamos estas cosas, ¿vio? Cristo vive. Sino poder percibir, hermano, realmente en el Señor cuál es el camino a seguir. Cristo vive para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Poder escuchar la voz del Señor. Poder estar atento, hermano, a la voz de Cristo, el Señor. Cristo vive. Y andar por el buen camino. Cristo vive para siempre. Porque hay quizás, hermano, amén, vio que hoy estamos en tiempo, hermano, donde quizás deberíamos todos estar hablando lo mismo. Vio, Cristo vive. Pero resulta ser, hermano, que aparecen tantos iluminados. Cristo vive. Donde cada uno tiene un mensaje diferente. Cristo vive. Y el Espíritu Santo es uno, hermano. Santo es el que vive para siempre. Y a su nombre. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero el Señor, hermano, nos habla de que nosotros debemos estar apercibidos y entender los tiempos en los cuales vivimos. Son tiempos peligrosos. Tiempos en los cuales, hermano, nosotros debemos estar firmes. Cristo vive y a su nombre. Y el que esté firme, mire que no caiga. Cristo vive para siempre y a su nombre. Santo es el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y el que esté firme, mire que no caiga. Porque cuántos han caído, hermano. Cristo vive. Quizás por mirar al hombre. Cristo vive. Por eso que nosotros no estamos para seguir a los hombres. Cristo vive. Estamos para seguir a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Santo es el que vive. Miradme a mí todos los términos de la tierra y seréis salvos, dijo el Señor. Cristo vive. Alabado sea el nombre del Señor. Y hoy, hermano, más que nunca debemos mirar a Cristo. Cristo vive para siempre y escuchar su voz y seguir al Señor. Cristo vive. Andar, hermano, en pos de Cristo el Señor. Cristo vive para siempre y a su nombre. ¿Cuántas almas hoy, hermano, quizás han caído o han flaqueado quizás por mirar al hombre? Cristo vive para siempre y a su nombre. Pero el Señor no nos llama, hermano, para mirar a hombre, para mirar a Cristo el Señor. Cristo vive. Y orar también por los líderes. Cristo vive para siempre. Orar por nosotros, hermano, que llevamos el mensaje de vida. Cristo vive para siempre, para que podamos dar a conocer, hermano, bendito sea el nombre del Señor, el mensaje de vida, de esperanza. Este mensaje que conduce a la vida eterna, hermano. Cristo vive. Y a su nombre. Bendito sea Dios. Y ese es el tiempo que vivimos hoy. Tiempos difíciles. Tiempo, hermano, donde muchos corren de aquí para allá. Cristo vive. Pero debemos alzar nuestra mirada al cielo, de donde viene nuestro socorro. Cristo vive. Porque así dice el Señor, ¿vio? Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro socorro, hermano, amén, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cristo vive. De allí viene nuestro socorro. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios les bendiga. De Él viene nuestro socorro, hermano. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Él es el Dios todopoderoso que nos ha otorgado misericordia, hermano. Amén, para que nosotros podamos rendir nuestras vidas. Cristo vive para siempre y a su nombre podamos alinear nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor, porque el fin se acerca. Cristo vive para siempre y a su nombre. Las señales las vemos, hermano. Las señales están a la vista. Bendito sea el nombre del Señor. Pero a nosotros nos resta hoy, en el nombre del Señor, amén, tomar fuerza. Hermano, cobrar un ánimo pronto para buscar a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están en sus hogares en estos tiempos, hermano? Cristo vive para siempre. Usted sabe que, hermano, la pandemia, quizás cuando, amén, se dio a conocer de esta enfermedad, dejó a muchos sus hogares, hermano. Cristo vive. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sobre qué estaría fundamentada esa fe? Cristo vive. Hoy más que nunca, hermano, debemos cementarnos en la fe en el Señor. En la verdad de Cristo el Señor. Cristo vive. En sus caminos santos. Cristo vive para siempre. Hermano, hoy más que nunca nuestra fe no tiene que estar quizás puesta quizás en el hombre o en la mujer o en nosotros mismos. La confianza en nosotros. Cristo vive porque somos hombres. Cristo vive. La confianza tiene que estar puesta en este Dios poderoso. Cristo vive y a su nombre. En este Dios, hermano, que puede ayudarnos en nuestras debilidades, en nuestra flaqueza. Cristo vive para siempre y puede hacer obras grandes en nosotros. Cristo vive. Y a su nombre.
Este Dios puede hacer grandes obras, hermano, en nosotros. Cristo vive. Pero está en que nosotros dejemos que Él obre. Cristo vive y a su nombre. Hermano, hoy por causa quizá de la maldad, muchos corazones están cerrados. Cristo vive para siempre. Pero déjeme decirle que no es el camino. Cerrar el camino no es, hermano, cerrar el corazón no es el camino de seguir. Cristo vive. Sino de poder abrir nuestro corazón y poder dejar que este Dios poderoso siga obrando en nuestras vidas. Cristo vive, siga haciendo, hermano, esa buena obra que un día comenzó en nosotros. Cristo vive. Él comenzó una gran obra en nosotros, hermano. Desde el momento que nosotros le recibimos como único y suficiente Salvador, Él empezó una obra. Cristo vive para siempre. Y si dejamos, hermano, que el Señor obre, Él la va a terminar. Cristo vive para siempre. Esa gran obra, hermano, el Señor la está haciendo en cada uno de nosotros. ¿Qué está haciendo el Señor? Nos está preparando. Cristo vive, nos está preparando, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Sabe que cuando venga el Señor se llevará almas preparadas. Cristo vive para siempre. Por eso que no tenemos que estar ajenos a lo que el Señor nos habla, hermano. Cuando el siervo de Dios predica el mensaje, ¿vio? Cristo vive. Lleva la palabra, estemos atentos. Cristo vive y a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Dios, hermano, está preparando un pueblo. Un solo pueblo. Cristo vive y a su nombre. Y no es un cartel, ¿vio? No es una denominación. Cristo vive. No es la iglesia de un hombre. Cristo vive. Es la iglesia del Cordero de Dios. Y a su nombre. Cristo vive. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, y es tiempo de prepararse en el Señor. Porque, hermano, mientras nosotros estamos caminando, el Señor está apresurando, ¿vio? Su venida. Porque dice el Señor que si no apresurara sus pasos, amén, quizá en los últimos días, en el último tiempo, ninguna carne sería salva. Cristo vive. Quizá nosotros estamos aquí, hermano, y vemos que no ocurre nada, ¿vio? El gobierno quizás sigue como está. Quizás los pleitos en otros países quizás se mantienen ahí, quizás como siempre. Cristo vive. Amén. Pero, hermano, en un abrir y cerrar de ojos quizás todo puede cambiar. Cristo vive. Estamos en los tiempos del fin. Santo es el nombre del Señor. Y debemos entender, hermano, que esta señal el Señor la dejó no para que nosotros sigamos como si nada, ¿vio? Sino para que nosotros podamos apercibirnos. Cristo vive. Y esto no es meter miedo, hermano. Meterle miedo al pueblo de Dios, sino poder apercibirnos. Cristo vive. Y poder entender, hermano, que bendito sea el nombre del Señor. Mientras muchos corren de aquí para allá, el Señor está listando un pueblo entregado. Cristo vive y a su nombre. Porque eso es lo que el Señor quiere, hermano, entrega. Cristo vive y a su nombre. Hermano, sin entrega no volaremos ni al techo. Cristo vive y a su nombre. Aquí nadie se va a salvar por ser evangélico, por ser cristiano, hermano. Cristo vive por llevar quizá el nombre de cristiano. Y a su nombre. Nos vamos a salvar si nos arrepentimos y nos convertimos a Dios de todo corazón. Si dejamos, hermano, que Cristo siga edificando, amén, bendito sea el nombre del Señor, en nuestras vidas. Allí, hermano, vendrá, amén, el Señor y levantará a su pueblo. Cristo vive. Y a su nombre. ¿Y sabe por qué Dios nos tiene que preparar? Porque Dios, hermano, no solamente quiere derramar, amén, Espíritu Santo y fuego sobre nosotros, Cristo vive, sino que nos quiere llevar a reinar con Él. Cristo vive para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué demanda el Señor, hermano? ¿Y qué es lo que quiere para poder entrar a su reino? El siervo predicaba hoy, ¿vio? Cristo vive. Hermano, vidas limpias. Cristo vive. Alma santificada. Cristo vive. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, vestiduras blancas, resplandecientes, sin mancha y sin arruga. Cristo vive. Porque, hermano, el título quizá de pastor a nadie salvará. Cristo vive. No se crea que solamente el Señor le habla al pueblo, hermano. El Señor nos habla a todos. Cristo vive. Al líder, hermano, al oficial, Cristo vive. El Señor nos habla a todos. Cristo vive para siempre. Porque el Señor demandará de nuestras vidas santidad, obediencia, entrega. Cristo vive para siempre y a su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso, hermano, que
A medida que vamos transitando este tiempo del fin, el cual estamos viviendo, debemos nosotros examinarnos. Cristo vive para siempre. Dice que nadie, hermano, ningún hombre puede construir una torre sin primeramente no se sienta a meditar, ¿vio? Cristo vive. A ver si quizás tiene todo lo que necesita para poder terminar la obra. Cristo vive y a su nombre. Y qué lindo que es, hermano, cuando nosotros quizás podemos meditar en el Señor. Y podemos decir, Señor, ¿qué es lo que falta en mi vida todavía? Cristo vive. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Alabado sea el nombre del Señor, que Dios les bendiga. Poder, hermanos, saber que cada día que pasa debemos vivirlo tomado de la mano del Señor. Cristo vive. Poder saber, hermano, que si estamos es por gracia, es por misericordia. Bendito sea el nombre del Señor, porque el Señor está dando tiempo a la iglesia, a su pueblo, para que cada día se prepare. Cristo vive, para que cada día se desprenda, hermano, de todas las cosas que quizás los asedia, ¿vio? Cristo vive. De todo peso del pecado, de todas, hermano, quizás las cosas que ofrece este mundo. Cristo vive. Bendito sea el nombre del Señor, porque quizás estamos en este mundo, caminamos, andamos. Quizás, hermano, tenemos rol como padre, como hijo, como esposa, quizás en el lugar de las hermanas. Cristo vive. Y quizás todos, hermano, tenemos que cumplir un rol en esta tierra. Cristo vive. Quizás los chicos en el colegio, la mamá en el hogar, o quizás algunas hermanas trabajan. Cristo vive. Y quizás los padres, hermanos, los varones, amén, los sacerdotes del hogar trabajando también. Pero, hermano, que nada nos saque realmente de lo que realmente tenemos que vivir en el Señor. Cristo vive para siempre. Tenemos que sacar tiempo, hermano, para nuestro Señor. Cristo vive. Aunque muchas veces veo que tenemos las horas a veces contadas. Cristo vive y a su nombre. Y el día pasa cada vez más rápido, parece, hermano. Cristo vive y a su nombre. ¿No le pasa eso que a veces pasa, hermano, el día, pero parece ser que ya estamos, bendito sea el nombre del Señor? Amanece, quizás, hermano, amén, emprendemos el día en el nombre del Señor y ya, hermano, cuando queremos acordar el mediodía y quizás ya la tarde, Cristo vive y llegó la noche, Cristo vive y a su nombre. ¿Y por qué es esto? La palabra del Señor nos dice, hermano, que los últimos tiempos serán acortados. Cristo vive para siempre y a su nombre. ¿Serán acortados los tiempos, hermano? Cristo vive para siempre y a su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Pero debemos sacar tiempo, ¿vio? Con la ayuda del Señor. Así como sacamos tiempo para estudiar quizá en el lugar de los jovencitos. Así como sacamos tiempo para trabajar. Así como quizá, hermano, las hermanas sacan tiempo para asear su casa, sus hijos, ¿vio? Cristo vive y a su nombre. Con la ayuda del Señor sacar tiempo también para prepararnos, hermano. Cristo vive. Dice que Él viene como ladrón. Vendrá como ladrón en la noche, hermano. Cristo vive para siempre. Vio que el ladrón no avisa. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, hermano, que Él vendrá como ladrón, pero Él no es ladrón, ¿vio? Él viene a buscar a su pueblo. Cristo vive, ese pueblo entregado. A esa iglesia arrepentida, convertida a Dios. A esa iglesia, hermano, que, amén, realmente apreció la salvación, el sacrificio en la cruz de Calvario. Cristo vive. Porque de eso se trata, hermano. Cristo vive. Yo no sé qué valor le damos quizás a la salvación del alma, pero costó precio de sangre. Costó el sacrificio de un justo, hermano. Cristo vive para siempre. Ese sacrificio, hermano, lo hizo el Hijo del Dios. Cristo vive, el Hijo del Dios viviente, por nosotros. Para que nadie se pierda, sino que todos, hermano, podamos alcanzar salvación y vida eterna. Cristo vive para siempre. Cristo no vino a condenar al mundo, hermano. Vino para que el mundo sea salvo por Él. Cristo vive para siempre y a su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Y en ese tiempo estamos. Tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos donde hay que abrazar la salvación, hermano. Cristo vive. Donde hay que abrazar a Cristo y no mirar para atrás. Cristo vive. Bendito sea el nombre del Señor. Santo es el que vive. Muchos han mirado para atrás y hoy no están en el Evangelio, hermano. Cristo vive. Santo es el nombre del Señor. Pero hoy es tiempo de escapar por nuestras vidas, por la salvación de nuestras almas. Cristo vive. Bendito sea el nombre del Señor, que Dios les bendiga.
Santo es el nombre del Señor. Y si quizá le toca caminar solo en el Señor en este tiempo, bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios dice, entra tú y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor, amén, y serás salvo tú y toda tu casa. Cristo vive para siempre. Poder, hermano, creer en el Señor, creer que Dios tiene el poder para salvar a nuestros hijos, para sacarlo de donde se encuentren. Cristo vive y a su nombre. Y no desalentarnos por eso, ¿vio? Sino poder caminar en el Señor. Cristo vive y a su nombre. Si tiene un hijo afuera, quizás perdido, déjeme decirle que con mayor razón tiene que afirmarse en el Señor y seguir caminando. No desalentarse. Cristo vive y a su nombre. Porque el Señor, hermano, amén, también hace misericordia. Cristo vive en aquellos que están afuera. Aquellos que muchas veces, vio, parece ser que no escucharan o no quisieran escuchar. Cristo vive. Aquellos, hermanos, que quizás parece ser que, bendito sea el nombre del Señor, no tienen ningún interés con buscar al Señor, vio. Cristo vive. Pero, hermano, tarde o temprano llegarán a golpear la puerta. Cristo vive para siempre. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, hermano, en el Evangelio también tenemos problemas como quizás todo el mundo, pero tenemos problemas con solución. Pero el mundo, hermano, tiene problemas y no tiene solución. Cristo vive para siempre porque no tienen a Cristo. Siéntase bienaventurado de haber conocido a este Dios poderoso. Este Dios que hace misericordia y hace obras grandes, hermano, en medio nuestro. Cristo vive y a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Qué tremendo va a ser, hermano, en el día en el cual el Señor venga. Sabe que el Señor está para venir. Dice que los muertos, hermano, algunos, amén, bendito sea el nombre del Señor, resucitarán para vida eterna. Cristo vive para siempre. Usted sabe que antes de nosotros muchos partieron esperando la promesa de Cristo. Cristo vive para siempre. Muchos, hermanos, partieron esperando la promesa del Señor, sirviendo a Cristo. Hermanos, negándose al mundo, negándose a todas las cosas que quizás esta vida ofrece, para tomar la cruz y seguir adelante. Cristo vive. Y muchos murieron esperando la promesa. Y llegará ese día, hermano, en el cual también serán levantados. Cristo vive. Quizás primero de los que, amén, primero levantará el Señor a los que han partido en sus promesas. Cristo vive para siempre. Luego dice, levantará a aquellos, hermanos, amén, aquellos que quizás están esperando en el Señor, trabajando, sirviendo, negándose al mundo, quizás santificando su vida en el Señor. Cristo vive. Hermano, Dios quiere entrega porque Él es el único que nos puede preparar para vida eterna. En aquel tiempo dice que muchos serán levantados para vergüenza y confusión perpetua, pero muchos serán levantados para vida eterna. Cristo vive para siempre y a su nombre. Muchos serán levantados del polvo de la tierra para vergüenza y perdición, hermano. Amén. Cristo vive. Irán rumbo a la condenación. Pero, hermano, muchos serán levantados para vida eterna. Cristo vive para siempre y a su nombre. Santo es el que vive para siempre. No es imposible irse con Cristo, hermano. Pero Dios quiere todo nuestro corazón. Dios quiere que nosotros, hermano, podamos entregar nuestra vida por completo. Cristo vive. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque es de la única forma que Dios puede hacer una obra completa en nosotros. Cristo vive para siempre y a su nombre. Mientras estemos a media, hermano, la obra del Señor, amén, no podrá ser completa porque no dejamos que el Señor obre. Cristo vive y a su nombre. Pero, hermano, mientras nosotros vayamos entregando todo nuestro ser al Señor, Él es poderoso, Él es fiel, Él es un Dios verdadero, hermano, para hacer una obra completa en nuestras vidas. Cristo vive para siempre y a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y llega ese tiempo, hermano, y se aproxima el momento en el cual esta palabra será cumplida. Cristo vive para siempre. Amén. Pero debemos entender esto, hermano.
Debemos entender de que debemos nosotros entregar nuestra vida al Señor. La entregamos del momento que recibimos a Cristo. Claro que sí, hermano. Abrimos nuestro corazón. Pero cada día de nuestras vidas debemos, hermano, rendir nuestras vidas para que Dios siga, hermano, esa obra que comenzó un día en nosotros. Cristo vive para siempre. Y a su nombre. Santo es el nombre del Señor. Hermano, no debemos descuidarnos en esta tierra. Una de las cosas que dijo el Señor: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo cada día y sígame. Cristo vive para siempre. La cruz, hermano, amén, muchas veces pesa, ¿vio? Porque hay que negarse. Cristo vive para siempre. Hay que negarse a lo que muchas veces viene a nuestro pensamiento. Cristo vive para siempre y a su nombre. Vio que muchas veces, hermano, tenemos anhelo en el Señor. Cristo vive. Queremos servir a Cristo. Y de pronto, hermano, amén, comienzan a venir pensamientos. Cristo vive. Comienzan a venir pensamientos que, amén, nos quieren llevar para otro lado. Cristo vive y a su nombre. Pero el Señor dice en su palabra: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Cristo vive para siempre. Sin la cruz, hermano, no hay evangelio. Cristo vive para siempre. ¿Y sabe qué? Muchas veces parece ser que nosotros, hermano, se nos hace pesada la cruz. Pero ¿qué me dice de Cristo el Señor? Bendito sea el nombre del Señor. A Él sí que le pesó la cruz, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Él cargó el peso del pecado del mundo entero. Cristo vive para siempre. Muchas veces, hermano, amén, podemos nosotros pensar que la cruz es pesada. Pero déjeme decirle, hermano, que no pesa nada a comparación de la cruz que cargó nuestro Maestro. Cristo vive para siempre. La cruz que cargó nuestro Maestro sí que es pesada, hermano. Cristo vive. Y hoy a nosotros nos resta, hermano, amén, cargar nuestra propia cruz también. Cristo vive para siempre. El negarnos y el seguir a Cristo, el Señor. Cristo vive para siempre y a su nombre. Él es fiel, hermano. ¿Sabe qué es lo lindo de esto, hermano? Es que no estamos solo cargando esa cruz. Cristo vive para siempre, que en los momentos más difíciles de nuestra vida, allí estará el Señor ayudándonos. Allí estará, hermano, nuestro Señor, nuestro pastor, ¿vio? El pastor de pastores, que es nuestro Señor. Cristo vive. Alabado sea el nombre del Señor, infundiendo aliento, fortaleza, ayudándonos. Cristo vive y a su nombre. Santo es el nombre del Señor. Y qué tremendo que va a ser esto, hermano. Sabe que el Señor, hermano, no quiere que nadie se levante aquel día quizás para vergüenza y confusión perpetua, sino que todos, hermano, puedan realmente levantarse, amén, para salvación eterna de nuestras almas. Cristo vive y a su nombre. Para eso pagó el precio Cristo Jesús, hermano, para que nadie se pierda. Cristo vive para siempre. Pero sabe que Dios también nos ha dado poder de decisión a nosotros. Cristo vive para siempre y a su nombre. Y ese poder de decisión, hermano, lo tenemos nosotros. Cristo vive. Amén. Es decir, hermano, nosotros debemos, con la ayuda del Señor, tomar decisiones que aprovechen para nuestra salvación. Cristo vive. Que nos aprovechen en el Señor. Cristo vive. Muchas veces, hermano, tomamos decisiones para tantas cosas, ¿vio? Cristo vive. Pero, hermano, esto es algo realmente que vale la pena, ¿vio? Tomar la gran decisión, hermano, de renunciar a todo por tener a Cristo el Señor, por tener la salvación de nuestra alma. Cristo vive y a su nombre. La salvación, hermano, es lo único que importa aquí en esta tierra. Cristo vive. Muchos, hermanos, amén, pierden sus días, sus tiempos, sus años, quizás queriendo alcanzar tantas cosas en esta vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchos aún han dejado a Cristo, hermano, por las cosas de esta vida. Cristo vive. Cuando Cristo es el único que otorga salvación y vida eterna.
Cristo vive para siempre. Hermano, nosotros debemos examinar nuestra vida en el Señor y saber que la salvación solamente está en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos han llegado a Cristo, hermano, han recibido al Señor y luego se han ido del Evangelio. Cristo vive. Y hermano, cuando nosotros decidimos seguir a Cristo es el comienzo de una vida con el Señor. Es el comienzo, hermano, de un nuevo caminar, de un nuevo transitar en esta tierra. Pasamos de muerte a vida, pero debemos permanecer en la vida que es Cristo el Señor. Debemos permanecer en el Señor. Porque Cristo el Señor, hermano, va a retornar a la tierra. Y cuando venga el Señor, algunos los agarrará, hermano, quizás allí los encontrará preparados. Como las vírgenes prudentes y las insensatas. Cristo vive para siempre y a su nombre. Dice que, hermano, la parábola de las vírgenes insensatas y las prudentes, 5 de ellas eran prudentes, pero 5 de ellas eran insensatas. Cristo vive para siempre. 5, hermano, estaban preparadas, pero las otras 5 no estaban preparadas. Cristo vive. No tenían quizás preparadas sus lámparas y no pudieron salir a recibir al esposo. Cristo vive para siempre. Hermano, Cristo se acerca. El fin se acerca. Pero nosotros, hermanos, debemos preparar nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Santo es el que vive para siempre. Qué tremendo, hermano, va a ser aquel día. Muchos serán levantados para vergüenza y confusión perpetua, pero más otros, amén, para vida eterna. Cristo vive para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el apóstol Pablo por allí, hermano, que debemos correr esta carrera legítimamente. Cristo vive para siempre. Así como un atleta, ¿vio? Vio que los atletas muchas veces se preparan para correr carreras. Algunos quizás de larga distancia, quizás se preparan, hermano, amén, horas y horas de entrenamiento, amén, para poder llegar a la meta, para poder quizás ser premiado, ¿vio? Ser galardonado. Cristo vive. ¿Cuánto más nosotros, hermano, que hemos tenido la dicha de conocer al Señor? Cristo vive. Tenemos que prepararnos para ese momento. Tenemos que prepararlo de tal manera, amén, así como una esposa ataviada para su marido, dice el Señor en su palabra. Cristo vive. De esa manera, hermano, tenemos que estar para cuando Cristo venga. Correr esta carrera legítimamente para llegar al final del camino y ser coronados. Cristo vive para siempre. Ser coronado por este Dios poderoso, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios les bendiga. Porque llegará ese día, hermano. Cristo vive para siempre. Dice que, hermano, bienaventurado aquellos que se encuentren inscritos en el libro de la vida. Cristo vive para siempre. ¿Su nombre ha sido escrito en el libro de la vida? Cristo vive para siempre. Si ha sido escrito en el libro de la vida, no retroceda. Avance para salvación. Cristo vive y a su nombre. Aunque el camino, hermano, muchas veces se ponga difícil, no retroceda. Cristo vive para siempre. Dice la palabra de Dios, hermano, que el que retrocediere no agradará a mi alma, dice el Señor. Y los que se desvían, dice que sus nombres serán escritos en el polvo de la tierra. Cristo vive para siempre. El Señor nos ha trazado, hermano, una senda, un camino maravilloso. Cristo vive para siempre. Un camino por el cual, hermano, el Señor nos va guiando por medio de su Espíritu Santo. Cristo vive. Y es un camino estrecho, ¿vio? Cristo vive para siempre. Donde muchas veces, hermano, se pone tan estrecho que a veces parece ser que nos vamos a quedar en el camino. Cristo vive para siempre. Pero, hermano, si confiamos en el nombre bendito del Señor, amén, no nos vamos a quedar en el camino. Porque Él es poderoso para ayudarnos, para sostenernos. Cristo vive. Para hacernos, hermano, atravesar ese momento difícil, esa etapa difícil. Cristo vive.
Y a su nombre, bendito sea el nombre del Señor. Y debemos, hermano, perseverar. Cristo vive para siempre, hasta el final. La palabra del Señor dice: más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Cristo vive para siempre, el que perseverare hasta el fin. Este camino no es por algún tiempito nomás, hermano. Cristo vive para siempre. Este camino es hasta el final, hasta la última gota de aliento de nuestras vidas. Cristo vive. Yo no sé cómo habrá pactado usted con el Señor cuando le conoció al Señor. Yo no sé qué le habrá dicho al Señor. Señor, te voy a servir. Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Señor, quizás hasta el último momento de mi vida, hasta la muerte, Señor. Cristo vive para siempre. Yo no sé de qué manera usted hizo el compromiso con el Señor, pero déjeme decirle que este camino está al final. Cristo vive para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Es un camino estrecho y es un camino hasta el final. Porque si no perseveramos hasta el final, hermano, en vano habremos estado en los caminos del Señor. Mejor ni lo hubiésemos conocido al Señor. Cristo vive. Porque así dice el Señor: mejor no lo hubiésemos conocido que haberle conocido y haberle dejado. Cristo vive. Y a su nombre. Hermano, porque sabe que el momento que conocimos a Cristo ya no somos inocentes. Cristo vive. Dice que Él no pasará por inocente aquel que, sabiendo hacer lo bueno, hace lo malo. Cristo vive para siempre. Porque Él es un Dios, hermano, soberano. Él es un Dios que está por encima de todos nosotros. Y Él nos guía por senda de justicia. Y Él quiere que andemos por senda de justicia. Cristo vive. Porque es el único camino que nos conduce a la vida, a la eternidad. Cristo vive para siempre. ¿Cuántas almas, hermano, están quizás, amén, bendito sea el nombre del Señor, quizás, hermano, dentro de lo que es el pueblo de Dios? Pero el Señor, hermano, cada día llama, amén, cada día, hermano, nuestras vidas. Cristo vive para siempre, para que nos preparemos. Bendito sea el nombre del Señor. Los entendidos, dice, resplandecerán. Cristo vive para siempre como la luz del firmamento. Alabado sea el nombre del Señor. Y el que escucha entienda, hermano, Cristo vive. Santo es el nombre del Señor. Porque sabe cuántas almas muchas veces, hermano, el Señor reúne dentro de su pueblo. Cristo vive. Y les da a conocer sus verdades. Les da a conocer su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchos se hacen como los que no entienden, hermano, como que está todo bien. Cristo vive. Y a su nombre, bendito sea el nombre del Señor. Salen de la casa del Señor y siguen sus vidas como si el Señor nunca les hubiese hablado, hermano. Cristo vive. Pero este Dios amoroso nos sigue hablando, hermano. Nos sigue apercibiendo y nos sigue amonestando, nos sigue instando para que nosotros, hermano, nos pongamos en la brecha. Cristo vive para siempre. Y le digamos al Señor: Señor, estoy dispuesto a irme contigo. Cristo vive. Santo es el nombre del Señor. Hermano, debemos vivir en la presencia de nuestro Señor como si fuese el último día. Cristo vive para siempre. Muchas veces vivimos enredados con tantas cosas, quizás tantas cosas de esta vida, hermano. Cristo vive. Con proyectos, quizás con esto, con aquello, con lo otro. ¿Y si viniera Cristo? Alabado sea el nombre del Señor. Y si el Señor viniera por nosotros, hermano, Cristo vive para siempre. Por eso el Señor, hermano, nos da buena enseñanza. Cristo vive. Por eso el Señor dice: más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán añadidas. Cristo vive para siempre. El reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es lo que es, hermano, el reino de Dios? Dice que el reino de Dios se ha manifestado en los hombres, hermano. Cristo vive para que el hombre pueda arrepentirse y convertirse de sus malos caminos. Que Dios les bendiga. Porque todos estábamos, hermanos, dispersos como ovejas que no teníamos pastor. Andábamos errantes.
sin Dios, sin esperanza, en oscuridad, en caminos de muerte y en caminos de perdición. Pero más bendito el día que llegó Cristo a nuestras vidas. Pudimos entender, pudimos ver el camino del Señor, pero ahora debemos, hermano, perseverar y debemos entregar nuestra vida al Señor. Dice que aquel que quiera salvar su vida la perderá, hermano. Cristo vive para siempre, pero el que pierde su vida por causa de Él la hallará. Cristo vive para siempre. No tenga temor de perder a los familiares, de perder a los amigos. Cristo vive para siempre. No tenga temor si quizás ya su familia no le ve como antes. Cristo vive. Hermano, bendito sea el nombre del Señor. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de Él la hallará. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos hermanos, bendito sea el nombre del Señor, les cuesta quizás desprenderse, quizás? Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Quizás, hermano, de tantas cosas. Quizás que por no querer perder la amistad, de tiempo, de años. Cristo vive para siempre. Hermano, tenemos que mirar a Cristo el Señor. Y qué lindo que es cuando podemos mirar a Cristo el Señor. Porque Él no solamente nos quiere salvar a nosotros, Él quiere también salir, hermano, en rescate de aquella alma. Cristo vive para siempre. Yo siempre recuerdo, hermano, cuando conocí a Cristo, me entregué al Señor, perdí a los amigos, perdí a la familia, hermano, pensaba que yo me había vuelto loco. Cristo vive. Alabado sea el nombre del Señor. Pensaban que me había vuelto loco cuando llegó Cristo a mi vida, hermano. Amén, le entregué mi vida a Cristo. Lo primero que le pedí al Señor: Señor, sácame quizás de aquí, del barrio, quizás de este lugar, quiero servirte. Aquí me va a costar, Señor. Y empecé a pedirle al Señor, hermano, poder realmente afirmarme en Él. Cristo vive. Y muchos decían, hermano, que me había vuelto loco. Pensaban que me había vuelto loco. Bendito sea el nombre del Señor. Fuimos allí a un lugar, hermano, Las Perlas, que hasta el día de hoy donde nosotros estamos con mi esposa. No había nada allí, hermano, había jarillas. Cristo vive. Quizás vivíamos cerca de la ciudad, vivíamos cerca de todo, ¿vio? Pasaba el colectivo cerquita. Teníamos ahí a los amigos, hermano, vecinos que nos habían visto crecer, ¿vio? Cristo vive. Hermano, teníamos todo allí. Bendito sea el nombre del Señor. Pero, hermano, yo entendía que el Señor me estaba llamando a entregar mi vida. Cristo vive para siempre. Y no era una decisión fácil, ¿vio? Cristo vive y a su nombre. Yo no sé cuánto entienden el llamado de Dios, hermano. Cristo vive para siempre y a su nombre. Yo no sé quizás si hay alguien que quizás todavía no entiende el llamado. Cristo vive. Pero el llamado, hermano, es a renunciar a todo. Cristo vive para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. El llamado, hermano, amén, que el Señor nos hace es renunciar a todo, con tal de tener la salvación, con tal de tener a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios les bendiga. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que a pasar el tiempo comencé a ver tantas cosas lindas en el Señor, hermano. Y muchos de aquellas almas, hermano, que quizás pensaban que me había vuelto loco, ¿vio? Hoy están en el Evangelio. Cristo vive y a su nombre. Familiares que quizás pensaban que me había vuelto loco, hermano, hoy sirven a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, cuando Dios llega a nuestras vidas, llega para cambiarlo todo. Cristo vive para siempre y a su nombre. Bendito sea Dios. Y esto, como decía hace un momento, hermano, no es por un tiempo, es hasta que Cristo venga. Todos los días tenemos algo que renunciar. Todos los días, hermano, tenemos algo que pedirle al Señor que haga en nosotros. Cristo vive para siempre y a su nombre. Santo es el nombre del Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Él vive, hermano. Él es un Dios poderoso. Santo es el nombre del Señor. Dice que en aquel día, hermano, el Señor, el pueblo santo del Señor será librado, ¿vio? Cristo vive.
Hermano, cuando venga el Señor, antes de que se desaten los juicios más tremendos en esta tierra, el Señor va a levantar a su iglesia. Cristo vive para siempre y a su nombre. Y qué lindo que es que, hermano, que quizás cuando llegue ese día, podamos ver a todos los hermanos que hemos conocido en el Señor. Qué lindo sería eso, hermano. Cristo vive para siempre y a su nombre. Alabado sea su nombre para siempre. Santo es el que vive para siempre. Qué tremendo será ese día, hermano. Dice que los que enseñan la justicia, amén, a las multitudes serán, hermano, como estrella perpetua en eternidad. Dios bendiga a los siervos, hermano, que cada día llevan la palabra de Dios. Cristo vive. Y debemos orar por los siervos también, por cada uno, hermano. Cristo vive para siempre. Por los siervos que llevan la palabra del Señor, muchas veces contra tantas cosas, Cristo vive para siempre y a su nombre. Hermano, aquellos que llevan la justicia del Señor, amén, aquellos que llevan el mensaje del Señor, que no le esconden la verdad, hermano, Cristo vive. Santo es el nombre del Señor, sino que cada día nos dan a conocer, hermano, los caminos del Señor. Cristo vive para siempre y a su nombre. Ahora qué triste para aquellas almas, hermano, que han torcido el Evangelio. Cristo vive para siempre, que han cambiado el Evangelio del Señor. Cristo vive para siempre, que han cambiado el Evangelio. Amén, bendito sea el nombre del Señor, quizás por ganancia o quizás por cuantas cosas. Cristo vive. Amén, porque, hermano, será algo triste, amén. Bendito sea el nombre del Señor para aquellas almas que han hecho esto. Santo es el nombre del Señor. Usted sabe que desde el tiempo de Pablo, hermano, ya, amén, habían hombres que se levantaban, hermano, torciendo quizás, bendito sea el nombre del Señor, el mensaje del Señor. Cristo vive para siempre y a su nombre. Pero, hermano, el mensaje del Señor es algo tremendo, porque es la verdad. Cristo vive para siempre y allí no hay engaño, hermano. Cristo vive para siempre y a su nombre. Conoceréis la verdad, dijo el Señor, y la verdad os hará libres. Cristo vive para siempre. Y en Él encontramos libertad, hermano. Encontramos bendición, fortaleza, restauración. Cristo vive para siempre y a su nombre encontramos todo lo que nuestra alma necesita. Santo es el que vive para siempre. Hermano, lo que enseñan la justicia, amén, a las multitudes, son aquellos, hermanos, que el Señor quizá en aquel día premiará. Amén, les dará galardones. Cristo vive. Santo es el nombre del Señor. Amén, Cristo vive para siempre. Que el Señor nos ayude, hermanos, siempre a llevar esta palabra bendita. Cristo vive para siempre. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra también se va a abrir en aquel tiempo. Y no se crea que el Señor, hermano, pedirá cuenta al pueblo, no, hermano. Cristo vive para siempre. Dios llamará a aquellos que le ha dado dones y talentos, a aquellos que le ha dado su palabra también. Cristo vive y a su nombre. Santo es el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, como decía al principio del mensaje, hermano, amén. Bendito sea el nombre del Señor, aunque temblando, pero predicando, hermano, lo que el Señor nos dé. Cristo vive para siempre y a su nombre. No se crea que es fácil, hermano, llevar el mensaje del Señor. Cristo vive para siempre, porque este mensaje no es acepto en muchas almas. Cristo vive. Alabado sea el nombre del Señor. Y aún muchas veces, hermano, ni para los mismos líderes muchas veces es acepto. Cristo vive. Aquel que está en la verdad, gloria a Dios, Cristo vive, lo va a recibir, hermano. Lo recibe porque sabe que es palabra de Dios. Cristo vive. Pero muchas almas, hermano, que han distorsionado el mensaje, amén, allí hay afrenta. Cristo vive. Y muchas veces, hermano, amén, bendito sea el nombre del Señor, allí también está el rechazo. Cristo vive. Pero que Dios nos ayude, hermano. Santo es el que vive. Y Dios bendiga a aquellas almas que se ponen en la mano del Señor para llevar la palabra. Dios los bendiga. Cristo vive para siempre y a su nombre. Porque también ese es el trabajo del pueblo de Dios, hermano. El trabajo de toda la iglesia. Cristo vive. ¿Sabe por qué? Porque también el Señor, hermano, nos ha traído de las tinieblas a la luz admirable para esto. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado.
de las tinieblas a la luz admirable. Hermanos, si el Señor ha salido al rescate de nuestras vidas, nosotros hoy debemos dar a conocer al Señor. Cristo vive, aunque nos digan locos, fanáticos, aunque nos digan que nos volvimos locos, gloria a Dios. Cristo vive para siempre. Hermano, amén. Porque como decía hace un momento, aquel que quiera salvar su vida la perderá, ¿vio? Cristo vive. Hermano, el Señor no quiere que seamos, hermano, bendito sea el nombre del Señor. Amén, quizás hijos anónimos, Cristo vive. Allí que estemos en el anonimato solamente, ¿no, hermano? Cristo vive. Dios quiere que testifiquemos de Él. Que nos podamos convertir en un testimonio vivo, hermano. Real, verdadero, Cristo vive. Que podamos decirle al vecino, vecino, amén, en Cristo está la salvación. Cristo vive para siempre. Poder anunciar al Señor. Cristo vive para siempre. Yo siempre, quizás, hermano, recuerdo la primera revelación que el Señor me dio. Cristo vive, por misericordia. Siempre oraba al Señor, hermano, y le decía, Señor, yo te quiero servir. No importa lo que tú me mandes a decir, o hacer, o hablar, o si quizás lo que me envíes a hacer, yo lo voy a hacer. Cristo vive para siempre. Estoy dispuesto a servirte. El Señor comenzó a despertar ese anhelo, ese deseo de servirle. Hermano, Cristo vive, y comencé a buscar al Señor. En oración, en ayuno, en lo secreto, por ahí pasaba horas pidiéndole al Señor que me revelara. Yo escuchaba que los guiados por el Espíritu de Dios eran los hijos de Dios. Cristo vive. Y yo, hermano, quería experimentar eso. Quería vivir esas cosas grandes, ¿vio? Cristo vive, que muchos predicadores hablaban. Y recuerdo, hermano, que en una oportunidad el Señor me dio una revelación y me mostraba a uno de mis familiares, hermano, Cristo vive, perdido. Y me lo mostraba, hermano, de una manera terrible y que venían cosas muy feas para él. Cristo vive. Y me decía el Señor en ese sueño, hermano, que debía ir y hablarle, anunciarle. Y me decía el Señor que lo apercibiera. Cristo vive para siempre. Hermano, y era algo tremendo. Porque esa alma, hermano, era la última alma que yo pensaba llevarle al Evangelio. Cristo vive para siempre. ¿Sabe por qué? Porque esa alma, hermano, no quería saber nada con Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Era la clase de persona que decía, allá van los canutos. Se reía, se burlaba. Bendito sea el nombre del Señor, que Dios les bendiga. Hermano, y yo decía, Señor, pero ya no tenía nada que decirle al Señor, tenía que obedecer, hermano. Cristo vive. Y recuerdo pasar el día entero, ¿vio? Luchando con esta carne, hermano. Cristo vive. Bendito sea el nombre del Señor, que Dios les bendiga. Porque hacer la voluntad del Señor no es, hermano, no es cualquier cosa. Cristo vive, hay que negarse para hacer la voluntad de Cristo, hermano. Santo es el nombre del Señor. Y allí, hermano, pasé toda la tarde y en esa oportunidad le digo a mi esposa, yo no aguanto más. Voy a llevarle el mensaje que el Señor me dio. Mire, con miedo, temblando, hermano, pensando de que me iba a sacar me iba a decir, no te quiero ni ver, quiero que te vayas. Quizás insulto, quizás golpe, vaya a saber, hermano, Cristo vive. Pero en esa oportunidad, hermano, amén, con temor y temblor, agarré una camionetita que tenía allí, hermano, amén, viejita, me subí arriba y me fui. Bendito sea el nombre del Señor. Y allí, hermano, amén, pude